Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Hoy queremos abordar el tema de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Sabemos todos que durante varios siglos el pueblo judío vivió dividido en varios países del mundo, especialmente en Europa. Y sabemos también que la convivencia de estos judíos con el resto de los europeos no siempre fue fácil. Existieron persecuciones, lo que se le llamó los pogromos, no sabe si ustedes saben que eran las matanzas y maltratos, apedreamientos, especialmente en Europa del Este, que se dio a finales del siglo XIX. La verdad, amigos, es que esta situación fue determinante para la aparición y el auge de lo que fue el sionismo político. Entonces este sionismo político reclamó un Estado propio para los judíos, para todas esas comunidades dispersas por el mundo, que la verdad que en todas partes pasaron mucho trabajo. Nos recordamos cómo fueron sacados de España, por ejemplo, al mismo tiempo que los turcos, de todas partes, cómo sufrieron, de manera que el pueblo judío tiene en su memoria colectiva, en su interior, pues este rechazo. Esta noche queremos analizar por qué se ha hecho imposible esta paz entre Israel y Palestina. Queremos analizar las migraciones de los judíos a Palestina después del Holocausto, la reacción de estos palestinos, cómo la creación del Estado de Israel, que recordemos que fue en mayo de 1948, a esta tierra que los judíos sienten como su tierra de origen, aunque ya hacía años que habían salido, pues cómo esto ha provocado un malestar dentro de los palestinos que ha desembocado en repetidas guerras y matanzas entre comunidades, amigos, que en otro tiempo fueron hermanos. A mí me gusta mucho recordar los libros de Julia Navarro, donde ella narra el sufrimiento de familias amigas, cómo a partir de la descendencia, las generaciones, los hijos de los hijos fueron enemistándose. Ahora en la actualidad, por ejemplo, y ya yéndonos ahora a este momento, la última iniciativa pacificadora patrocinada por Estados Unidos después de 3 años de parálisis absoluta en las negociaciones de paz entre las dos naciones. Esta negociación que comenzó el 29 de julio del 2013, del año pasado, dirigida por John Kerry, con el objetivo de alcanzar un acuerdo final en un plazo de 9 meses que ya pasaron y no se ve ningún resultado. Pero podemos ver también que desde el principio ambas partes expresaron su escepticismo y sus dudas sobre la buena voluntad de los contrarios, Israel con los palestinos con Israel. Entonces vemos que en los últimos años también hay nuevos ingredientes que influyen en este escenario entre Israel y Palestina. Por ejemplo, el reconocimiento internacional de Palestina como observador en las Naciones Unidas, esto es importante. La poderosa influencia de movimientos islamistas en el poder en Turquía y Egipto y la situación de guerra civil en Siria. También hay otro ingrediente y es el refuerzo de la presencia de Hamás en Gaza, que ha reforzado ahí su protagonismo. Por otro lado, amigos, Israel acaba de pasar un momento electoral donde el político derechista Reuven Rivlin del partido gobernante Likud ganó la presidencia de Israel tras una ardua votación y reemplazó al centro derechista Simón Pérez a finales de julio. Para Benjamín Netanyahu, el primer ministro, el cuadro es complicado e incluso se dice que aunque apoyó al presidente entrante, no está muy bien con él y está él enfrentando además muchos problemas dentro del gobierno, problemas de fronteras, violencia, prisioneros, y a esto se agrega que tienen su propio gabinete, pues como digo, un arco iris de visiones bien distintas y hasta opuestas. Bueno, pero no los quiero cansar con una introducción muy larga. Para conversar sobre estos temas hemos invitado al licenciado José Martí. José Martí es consultor de asuntos económicos y políticos internacionales, y agrego yo que también digno tocayo del político y escritor cubano, quien estuvo en distintas ocasiones en nuestro país.
José Martín es un aficionado historiador dominicano que reside en Nueva York y ha sido invitado al país por la Quinta Dominica, entre otras instituciones. Buenas noches, José. Muy buenas noches, Mónica. Qué privilegio poder compartir aquí en Entre Puntos contigo. Igualmente, un gran placer para mí. Una vez lo hicimos allá en la Quinta Dominica, pero hoy lo tenemos en nuestros estudios y qué bueno que así sea. José, para comenzar, yo quisiera que en pocas palabras y a tu juicio, tú nos hablaras de por qué fracasaron aparentemente estas negociaciones lideradas por los Estados Unidos en esta ocasión y que luego pasáramos un poco a lo que es la historia de este conflicto, para que los amigos puedan entender así el porqué de tantas guerras tan penosas, tanto para las familias palestinas como para las familias judías y para el mundo entero, porque cuando leemos estas historias, la verdad es que es como si lo sintiéramos en carne propia, porque pueblos que antes pudieran vivir como hermanos después de la creación del Estado de Israel, una creación de un Estado tan necesario para el pueblo de Israel, que pasó tantas penurias en el mundo entero, tantos pogromos como expliqué ahorita, pues que sigue el problema, siguen las guerras. ¿Por qué, José? ¿Por qué a tu juicio, tú que eres un aficionado a la historia y al estudio de las relaciones internacionales, crees que ha fracasado esta última negociación que ha tratado de hacer Estados Unidos liderada por Kerry, y por qué a través de la historia han fracasado estas negociaciones? Sí, cómo no. Bueno, esta última negociación que se inició en julio del 2013, como bien indicaste, fue el último, el acápite final de esta oleada de optimismo generada por la primavera árabe, con el derrocamiento de Gaddafi en Libia, las elecciones en Tunisia, las elecciones en Egipto. Ahí se generó un momentum que llevó a algunas de las partes negociadoras y a la famosa cuarteta del Medio Oriente, que la componen los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Se pensó en ese momento, a mediados del 2013, que había, como digo, un nuevo momento para reiniciar esas negociaciones entre fundamentalmente la autoridad palestina, en la provincia de Judea Samaria, que voy a explicar luego, y el gobierno israelita de Benjamín Netanyahu. Desde el principio, las negociaciones estuvieron llenas de obstáculos, una posición escéptica y de una posición quizás todavía radical de algunos grupos en la autoridad palestina que buscan perpetuamente de sabotear las negociaciones, a la vez que algunos grupos extremistas en Israel que también no están muy de acuerdo con el concepto mismo del proceso de paz. Desde que se iniciaron las negociaciones, un punto álgido inmediato fue el pedido hecho por la autoridad palestina como una condición para sentarse a negociar de Israel libertar 104 prisioneros convictos, muchos de ellos terroristas convictos, en partidas de 26 cada uno, como una muestra de buena voluntad. Siempre están los puntos estos esenciales, para mí irresolubles. Uno de ellos el control de la ciudad de Jerusalén, sí, y otro el derecho al retorno de los millones llamados refugiados palestinos. Estas para mí son condiciones que no van a llevar nunca a algún tipo de negociación, pero continúan siendo puestas en el tapete. O sea, tú has tocado dos, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Palestina, y el regreso de todos los refugiados, que son el derecho a los refugiados, que de acuerdo al concepto que tiene la comunidad islámica árabe, forman ya más de 5 millones de personas, lo cual automáticamente lo que está implicándose ya es que tienen el derecho a retornar a territorio israelita, lo cual le daría una mayoría poblacional y ganar seguramente las elecciones si hubiera un candidato árabe. O sea, estamos hablando de perder el control. 8 millones actualmente de ciudadanos israelitas, de los cuales 1.6 son árabes. Si tú le agregas 5 más a eso, pues van a tener una mayoría. ¿Y estos no podrían ir al futuro Estado palestino que se reconociera? Bueno, podría. Una de las negociaciones que se hacen que ha ofrecido Israel es de aceptar una parte de ellos y crear un fondo de estabilización para reasentarlos en otros lugares. Hay múltiples ejemplos en la historia de desplazamiento de poblaciones. Y una cosa que vamos a ver en la parte histórica es que esa vereda este del río Jordán,
lo que es Jordania, también es territorio palestino y también estuvo incluida en los límites de lo que se concibió como el hogar nacional judío al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí tenemos una extensión de alrededor de 85.000 kilómetros cuadrados, casi 4 veces el territorio actual de Israel, donde perfectamente pudieran ser asentados también comunidades palestinas junto a los palestinos que ya viven en Jordania. Este es un punto todavía futuro de negociación que puede quizás llevar a una posible concertación de paz entre ambos bandos. Pero mientras tanto, ¿no? La tensión... ¿Y qué dice Palestina? Los palestinos se niegan hasta ahora, la autoridad palestina, jamás ni hablar. En Gaza jamás es una organización mucho más radical, pero Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, ha dicho claramente que los límites son los límites que ellos están hablando de Judea y Samaria y que no va a haber una mínima presencia, sino cero presencia judía en tales territorios. Wow. Y no van a aceptar ese tipo de negociaciones, ni van a aceptar tampoco el desplazamiento de esas poblaciones a lo que es Jordania. Pero esa, en términos de extensión territorial, y yo diría de cohesión política, es una opción que debe ser considerada en el futuro. Ha sido planteada algunas veces, pero siempre ha sido rechazada, sobre todo por la posición palestina. Bueno, sí. y esto del reconocimiento de Palestina como miembro, como país miembro observador, ¿en qué cambia el panorama? Bueno, esa ya era un dato que había sucedido en noviembre del 2012, sí, ¿no? Por Se le eso fue concedido el estatus de observador y en eso la Asamblea General de Naciones Unidas tiene jurisdicción por derecho internacional a hacerlo si se acepta una mayoría de sus miembros. Donde hubo un torpedeo de las negociaciones fue en marzo del 2014, cuando Abbas unilateralmente pidió la adhesión de Palestina a 15 organizaciones internacionales, sí, violando una de las condiciones de las negociaciones. Por el otro lado, los palestinos argumentan que una serie de asentamientos israelitas en el este de Jerusalén también violan las negociaciones y ahí comenzaron los problemas. Sí. Para mí que hubo también un problema en marzo cuando el presidente Barack Obama visitó Saudi Arabia. Los saudíes que tienen sus propias preocupaciones y problemáticas con el asunto de la infiltración iraní en las provincias chiitas del norte de Saudi Arabia, sí, que quizás aquí no se ve muy bien en el mapa. Sí, podemos verlo como quiera el pero mapa. Esas son las grandes yacimientos petroleros de Saudi Arabia y son provincias fundamentalmente de población chiita y es bien sabido que hay un conflicto esencial entre dos vertientes del Islam, uno que es la vertiente sunita, patrocinada por Saudi Arabia como defensora de los lugares sagrados de la Meca y Medina, y la otra es la influencia iraní chiita. Que es mucho más violenta. Ambas, hay un conflicto, sí, tiene la reputación de ser más violenta, pero ambos, tú ves, han tomado como escenario Siria y ahora actualmente Irak, y ahí uno ve el virulento enfrentamiento que hay entre esas dos. Sí. Al Obama decir que tenía recursos limitados, lo que está mandando es un mensaje a los saudíes de que no pueden hacer mucho a favor de los saudíes en este conflicto con Irán y estas provincias petroleras. ¿Y cómo repercute esto en Entonces, Israel inmediatamente, Palestina? 3 días después, sospechosamente, Mahmoud Abbas aplica a estas organizaciones internacionales, respondiendo más bien a lo que yo creo que fue un mensaje secreto de los saudíes, es decir, vamos a poner este proceso de paz por el momento en suspenso para tratar de nuevo este asunto, el conflicto esencial sunita-chiita, donde yo veo otra posible variante en el futuro y es una alianza probable entre Saudi Arabia, Jordania y probablemente Israel para contrarrestar la ofensiva en todo el norte del Medio Oriente ahora, la ofensiva iraní, que como lo muestra en este conflicto en Siria, en Irak y en el sur del Líbano con Hezbollah. Pero eso sería hasta cierto punto un balance, ¿no? Crear un contrabalance, bueno, sí, geopolítico, estratégico, es una especulación también muy alta, pero es una posible forma de lograr un equilibrio, aunque fuera precario, regional, que actualmente parece ir a favor de esta infiltración iraní. Y no hablemos ahora también del posible saboteo nuclear que puede tener Irán si el acuerdo ahora a fin de mes se concerta y los iraníes confirman que van a tener armas nucleares. Entonces ahí ya la tensión se va a elevar varios grados. Sería terrible, claro, en esa zona. Y José, tú hablaste de la primavera árabe y cómo esto se supone que iba a
pues a minorar la tensión y los pueblos iban a tener más apoyo, más los derechos humanos a valer más, y hemos visto que al final del tiempo los gobiernos son más radicales ahora. Sí, porque ahí también está la ilusión de la política occidental, ¿no? Hubo un famoso historiador, Oswald Spengler, que escribió un maravilloso libro, hoy tan menos leído como recordado, que fue La decadencia de Occidente. Y él ahí, haciendo la distinción de los tipos de cultura, se refirió a la cultura semítica del Medio Oriente como la cultura magiar. Y explicó claramente que cuando se tratan de establecer gobiernos de base occidental en ese tipo de sociedades y en algunas otras sociedades asiáticas, lo que se crea son las culturas pseudomórficas, donde tú tienes varias capas que son sobreimpuestas, yuxtapuestas a esas sociedades. ¿Pseudomórficas qué significaría? Pseudomórficas, o sea que tienen una forma no auténtica, no esencial. ¿Cuál sería el caso en de la primavera árabe? Se trata de imponer un sistema de industrialismo económico a la manera occidental, con libre mercado, y un sistema de democracia parlamentaria. Pero sin embargo, a esas dos capas superiores, lo que subyace a eso, la pulsación vital, las tradiciones, las costumbres, las lenguas, el clan tribal, las adiciones regionales, responden a otros patrones culturales que no tienen nada que ver. Son gobiernos de naturaleza despótica, son gobiernos de clanes tribales y son gobiernos, como sucedió en Egipto y como está sucediendo en Tunisia y en Libia, que responden a este sueño tradicional del califato, el sueño del mar de la China al océano Atlántico, que es uno de los temas esenciales que sustentan este movimiento fundamentalista islámico actual. Entonces, cuando se tiene ese choque entre las dos, lo que resulta es un estado de caos, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, para mí, sobre todo Barack Obama y Kerry, se han dejado llevar de esta ilusión de que se puede crear una sociedad democrática en sociedades que fundamentalmente no están ni siquiera preparadas para una ese democracia, tipo de sueños. lo que comentábamos en Egipto, en este mismo programa, lo dijimos. Claro, otro de los grandes sueños es pensar que este conflicto israelo-palestino es la clave para resolver todos los conflictos de la zona. Cuando estamos hablando de un territorio que ocupa la mitad de un 1% del área total del Medio Oriente. Sí, es verdad, es un puntito apenas apreciable. Y tú has dicho, José, y antes de irnos a la pausa, quiero puntualizar que fíjate cómo tú has explicado que estos gobiernos de los países árabes no estaban preparados por cultura, por tradición, para recibir soluciones quizás occidentalizadas, lo que nos dice una vez más, después de tantos años de historia, que la cultura de un pueblo es fundamental y que ellos mismos se la agencien, pues es fundamental para que sobreviva. No podemos llevar nuestras soluciones, extrapolarlas y llevarlas, así como tampoco aquí a nuestro país nadie puede traernos un sistema de gobierno, un sistema de cultura, porque cada país tiene su cultura y aunque vivamos en la globalización, no estamos tan globalizados todavía. Nos vamos a la pausa, volvemos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud.
Con las R's de tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Esta noche nos acompaña José Antonio Martí, invitado directamente desde la Quinta Dominica, este dominicano que vive en la ciudad de Nueva York hace tantos años. Hemos hablado esta noche del conflicto palestino-israelí, un tema tan interesante y apasionante por todo lo que conlleva. José, yo creo que tenemos que hablar un poco de historia, porque los amigos no van a entender bien este conflicto, aún los que hemos estudiado sobre él, sin refrescarnos un poco atrás, y cómo pues el pueblo judío ha pasado tantos años errante, y fue en 1948 cuando se fundó el Estado de Israel, cómo se funda, y por qué ahí en Israel también el problema de las guerras cuando se alió un poco Inglaterra. Háblanos un poco de esto. Sí, cómo no. Fíjate, el 10 de mayo de 1948, 4 días antes de que declarara el Estado Independiente de Israel, el primer ministro David Ben-Gurión envió su asistente especial, Golda Meir, la envió a Amán, la capital de Jordania, para tratar de persuadir al rey Abdullah de Jordania de que no participara en la inminente coalición árabe, de la Liga Árabe, que iba a atacar a Israel en caso de declararse de independencia. El rey Abdullah sentía una gran simpatía por los judíos y en un momento de la conversación le dijo a Golda Meir: yo sé que Dios dispersó a los judíos por el mundo occidental para que captaran todo el conocimiento y la técnica occidental, la trajeran al Medio Oriente y la compartieran con sus hermanos semitas. Wow. Y mirándola fijamente a la cara, 2 segundos después le dijo: pero yo lamentablemente tengo que declararle la guerra a usted. Wow. Y yo sugiero que este no es el momento adecuado, que esperen un momento más para declarar su independencia. Golda Meir le respondió: nosotros hemos esperado por 2000 años y me parece tiempo más que suficiente, y el resto fue historia. Wow. Se declaró de independencia en Tel Aviv y la Liga Árabe el 15 de mayo invadió lo que sería el territorio del Estado Independiente de Israel. El 15 fue tan rápido. El 15 ya inmediatamente, ya había un periodo de guerra civil desde el momento en que se declaró, las Naciones Unidas declararon el reconocimiento del Estado de Israel en noviembre del 47, había un periodo ya de guerra civil
4 horas después de que Nueva York dio la decisión final, aceptando el Estado de Israel, comenzaron los disturbios en la Palestina. Y en mayo ya comenzó lo que fue el primer conflicto árabe-israelita. Las fuentes de todo esto están naturalmente en la historia. Yo tengo un mapa aquí que van a ver de la Palestina, lo que se le llamó la Palestina en el siglo I, en el tiempo de los evangelios, fueron escritos los evangelios, y ahí se componía mayormente de la Fenicia, de lo que hoy es el Líbano, la Galilea, donde predicó el Señor Jesucristo, Samaria y la Judea. Y del lado oeste, ¿no? Petra, lo que hoy es Jordania. Todo esto comprendía lo que se llamaba en ese momento la tetrarquía, dirigida naturalmente por el Imperio Romano. El judío, el movimiento nacionalista judío, quizás el primero en la historia, fue que lamentablemente quien desató una insurrección contra los romanos, lo que conllevó a la destrucción total de Jerusalén en el año 70, la primera insurrección contra los romanos, donde el templo creado por el rey Herodes fue destruido por las legiones romanas de Tito. A eso siguió otra insurrección en el año 135, la de Bar Kokhba, que fue también brutalmente reprimida por los romanos, y ahí comenzó, en términos históricos, la diáspora israelita, que comenzó a dispersarse, donde los romanos arrasaron Jerusalén, le cambiaron el nombre a Aelia Capitolina y declararon ese territorio como un término geográfico por primera vez en la historia, la Palestina, con esa evocación natural del enemigo tradicional del judío, los filisteos, como están invocados en el Antiguo Testamento. Entonces ahí comienza realmente la dispersión de lo que va a ser el pueblo judío, que se va a realmente a resolver solamente en el siglo XX con la creación del Estado, el Hogar Nacional Judío. Y por el otro lado, en la otra gráfica tenemos, si la pueden pasar, la expansión naturalmente árabe en el siglo VII, donde ya se produce una rebelión de todo ese proletariado interno que cubría la zona de la cultura, del Medio Oriente y el norte de África, se rebelan contra ese modelo económico romano, que en ese momento era el imperio en Bizancio, y surge el profeta Mahoma, que declara naturalmente la independencia política y unifica todos esos grupos que estaban dispersos antes, y crea la comunidad islámica, y se crea esta formidable expansión del imperio árabe, que del 632, la muerte de Mahoma, justamente 100 años después, ya están peleando en las llanuras de Poitiers, en Francia, apenas a 100 kilómetros de París. Entonces aquí se crea ya, por un lado, un factor muy importante para la problemática actual, y es esta concepción islámica de que una vez que una tierra fue conquistada por el Islam, siempre será Islam. Una posición mantenida, digamos, a rajatabla por los grupos palestinos, las negociaciones actuales. Claro, una vez que se conquistó, esto siempre es un lugar sagrado. Y más en el caso de Jerusalén, que es considerado de forma tradicional como el tercer lugar más sagrado después de Medina y la Meca y Medina, en el Islam, por la idea esta de que Mahoma, la tradición islámica, Mahoma llevó su caballo a la colina del Monte Sión en Jerusalén y de ahí subió al cielo a consultar de todas las personas posibles con Moisés y volver a la tierra, y volvió de ahí a Medina. Entonces ahí se creó esta mezquita, el Al-Aqsa, tradicional, y es considerado el tercer lugar más sagrado. Entonces eso le agrega también al conflicto actual una resonancia religiosa, teológica, que está ausente en muchos otros conflictos, y lleva también una radicalización de ambos grupos. En este caso. Entonces, José, nos vamos a ir a la pausa, y cuando volvamos, háblame un poco de cómo fue elegida Palestina, que ya lo has dicho, porque era la tierra de los judíos, pero cómo se logró que se destinara esta tierra de nuevo con las negociaciones de la Segunda Guerra Mundial, y cuando pierde Alemania, la participación de Inglaterra. Nos vamos a la pausa, cuando vengamos hablamos sobre eso. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Nunca descalzo, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasar.
Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Bueno, y para poder hablar de, por ejemplo, lo que está pasando en la Franja de Gaza, estas ocupaciones, Hamas, como está ahí, pues ahora con mucha mayor influencia en toda esta tierra de Palestina, todos estos jerosomitanos, como es los que son de allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo desembocamos en todo esto, José? ¿Qué pasó a finales de la Primera Guerra Mundial y a finales de la Segunda? ¿Cómo se formó este Estado? Sí, claro. Naturalmente, el origen de todas las posiciones, de todo el conflicto actual, nació realmente al final de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, aquí como vemos en el mapa, opuso los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, contra Francia, Inglaterra y el mundo occidental, y con aliados a Rusia, al imperio ruso. Pero lo que todavía quedaba del imperio otomano, del imperio turco, que era quien manejaba todas las tierras del Medio Oriente, se alió con Alemania contra las potencias occidentales. Al perder la guerra, toda esa zona del Medio Oriente pasó a lo que se llamó el proceso de los mandatos. Francia e Inglaterra, las potencias victoriosas, decidieron dividir y conceder estados nacionales a la manera occidental a todos esos grupos de comunidades árabes que había en el área. Ahí se formó Arabia Saudita por un lado, e Inglaterra pasó a la jurisdicción de lo que hoy es Irak, de lo que hoy es Jordania, y creó un corredor para llegar al mar Mediterráneo. La parte de lo que es Siria y Líbano pasó a ser jurisdicción francesa, mandato francés. La parte de Egipto bajo un protectorado británico para preservar el canal de Suez, sí. Y el territorio de la Palestina se le concedió con la famosa declaración Balfour de 1917, que habían elementos y condiciones que permitían la creación de un hogar nacional judío en el territorio de la Palestina, comprendido entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, primero divisorio, incluyendo la parte este de Jordán, de lo que hoy fue Jordania. ¿Y esto fue producto de la posible alianza que los ingleses querían con los judíos para poder ganar la guerra? ¿Y ellos acogieron esta propuesta de los judíos o ya esto estaba en planes? No, más bien la alianza fue para devolverle el favor a los árabes,
por la rebelión que crearon contra el Imperio Turco, la famosa rebelión del desierto donde participó Lawrence of Arabia, del lado de los saudis. Entonces, para compensar por esa participación y para concederle también bajo ese principio de autodeterminación de los pueblos que redactó el presidente Wilson norteamericano, los famosos 18 puntos, ¿no? Ahí se generó toda una oleada de nacionalismo en Europa también y en el Medio Oriente. Entonces ahí surgen ya las comunidades estas islámicas donde se van formando estados independientes nacionales. De ahí surgen prácticamente todos. ¿Tú crees, lo que es Irak, lo que es Jordania, lo que es Siria. Todo el mapa. Y uno de ellos, ¿no?, miembros tradicionales de la región, fue el pueblo judío, que el movimiento sionista también dijo, por todo este tipo de penurias y de dispersión que hemos sufrido por 2000 años, también creemos que ha llegado el momento de tener un hogar nacional, cosa que se iba a comprobar trágicamente por lo que sucedería 30 años después con la tremenda plan de exterminación de los nazis. O sea, esto fue en el 17 y con el Holocausto se comprueba todo esto. Ahí comienza ya el Estado Hogar Nacional Judío y comienza casi inmediatamente las tensiones con las comunidades islámicas. Entonces, aquí el próximo hay una foto del muftí de Jerusalén, bueno, una de las que tengo anterior, ahí, de Al-Husseini, ¿no?, que se convierte en el líder de lo que va a ser el movimiento nacionalista palestino y comienzan las tensiones y las confrontaciones. Va a haber aquí, a Yamin al-Husseini, va a haber una revuelta en 1921, va a haber otra mayor en 1929 y va a haber la gran revuelta árabe en 1936 que lleva definitivamente al gobierno británico, que es la potencia protectora de la Palestina, a crear un plan en un libro blanco de limitar la migración judía a la Palestina, lo cual va a tener consecuencias trágicas en el máximo periodo de persecución nazi y tratar de crear las condiciones para la formación de un Estado árabe unificado. O sea, es bueno puntualizar que esto estaba ocurriendo al mismo tiempo de la persecución nazi y por eso José habla de que tuvo grandes consecuencias de que no podían irse a refugiar a Palestina. Naturalmente, en 1939 crearon este libro blanco y limitaron a 15.000 el número de judíos que podían emigrar a la Palestina. Y esto, como digo, en el momento en que millones estaban siendo perseguidos en la Europa oriental por la Alemania. Cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial, se crea esta tragedia, esta hecatombe humana y política que fue el Holocausto, y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se genera una nueva oleada de simpatía hacia el pueblo judío por esta debacle humana que han sufrido, y se crean las condiciones en la comunidad internacional para buscar una aprobación a la creación de un Estado judío en el área de la Palestina, pero luego de diferentes comisiones de Naciones Unidas, los observadores imparciales determinan de que la convivencia entre las comunidades islámicas y judías es prácticamente imposible. Hay infinidad de factores que los separan y lo que la Asamblea General determina hacer y logra la aprobación el 29 de noviembre de 1947 es crear 2 estados en el área, en la franja occidental del Jordán, la formación de 2 estados. Encima, en lo que es el área de la Galilea, se le concede una parte, el área verde son lo que va a ser el Estado judío y las áreas amarillas lo que va a ser el Estado árabe. Una parte de la Galilea va a ser árabe, la banda de Gaza aquí abajo, en la frontera con Egipto, y las provincias de Samaria en el norte y de Judea, donde está la ciudad de Belén, también van a ser territorios palestinos, con un acuerdo de estatus internacional, un corredor que va a ir de lo que hoy es Tel Aviv hasta Jerusalén, y Jerusalén va a quedar bajo jurisdicción internacional por un periodo indeterminado de tiempo, conviviendo, en ese caso, judíos y palestinos. El gobierno, el movimiento sionista, acepta la proposición de las Naciones Unidas, resolución 181, la Liga Árabe rechaza unilateralmente esta propuesta y se crean las condiciones para lo que va a ser la primera guerra árabe-israelita, ¿no? Las posiciones son encontradas, se desata la guerra, como ya dije, el 15 de mayo de 1948, invaden 5 países árabes a Israel y contra todo pronóstico predomina, como quiera, el movimiento israelita, se funda el Estado independiente y en este caso
los árabes pierden la porción que les tocaba de la Galilea, que pasa a ser judía, y se presentan los límites territoriales que todavía perduran hasta hoy, que es Judea-Samaria, bajo jurisdicción de la autoridad palestina actual, y Gaza como territorio autónomo independiente, esta vez controlado por el grupo Hamas, ¿no?, en la guerra actual que tienen con el Estado de Israel. Tú dirías, José, y nos vamos a la pausa, que esa época de la Segunda Guerra Mundial fue donde el nacionalismo de los países estuvo a su máxima expresión y eso hizo todas estas guerras. Bueno, ya venía de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial es básicamente, en su esencia más fundamental, es el choque entre las democracias parlamentarias y las viejas monarquías centralizadoras. O sea, lo que no sucedió al final de la guerra napoleónica, en 1815, donde se logró este Congreso de Viena y se preservaron esas monarquías, sucedió exactamente 100 años después, ante el empuje ya de las economías modernas, ¿no?, y de las sociedades políticas modernas parlamentarias. Todas estas monarquías comienzan a caer uno por uno, el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Entonces se genera un sentimiento, como se llama, de autodeterminación de los pueblos, que se va a expandir gradualmente en la Segunda Guerra Mundial a todas las antiguas potencias de los imperios coloniales en Francia e Inglaterra. 10, 15 años después se va a iniciar el proceso de decolonización, donde todos estos antiguos territorios de África y de Asia y de América, algunos de ellos, van a comenzar a independizarse también bajo el mismo principio nacionalista de la autodeterminación. Y fíjate cómo impera para aglutinarse y reunirse cuáles los países que tienen la misma cultura, los países que hablan el mismo idioma, y todo eso es la base para formar el país. principio lo que argumenta es autodeterminación en un conglomerado humano que está unido por factores de tradición, de lengua y de cultura. Entonces, porque no se pueden mezclar países que no tienen nada en común. Si hay un consenso para mezclarse, podrían mezclarse, pero por ejemplo, el caso de la Palestina, tenemos unas posiciones ahí literalmente encontradas y son agudizadas también por lo que yo llamaría el tratamiento equivalente que le da una gran mayoría de la prensa internacional a estos asuntos, que creo que es algo que debemos tratar cuando hablemos del conflicto actual, de que se trata de poner equivalente cosas que realmente no lo son. Nos vamos a la pausa, volvemos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Palic. Protege tu salud. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía.
porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno, José, y después de haber visto esta mirada histórica, este escenario, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la Franja de Gaza? Que pidieron a los israelíes que se retiraran y ahora tenemos un problema mayor con Hamas. ¿Qué va a pasar con el Valle? ¿Cuáles son las expectativas de estos dos grupos humanos y de la comunidad internacional? Bueno, yo creo que en sentido general, lo primero que hay que poner en cuestionamiento después de todos estos años es el concepto mismo del proceso de paz. Pero el proceso de paz está fraguado de tantas dificultades y se está creando un tipo de tensión que es imposible de resolver. Israel siempre se ve en esta encrucijada entre lo que es políticamente posible y lo que es diplomáticamente deseable. Sí. Entonces, la comunidad diplomática siempre empuja por una serie de objetivos que no pueden ser cumplidos en su totalidad por consideraciones geopolíticas y de seguridad del Estado israelita, que a mi modo de ver han sido verificadas por los 65, 66 años de conflicto con el mundo árabe. Entonces, en este caso, en estas negociaciones que fracasaron actualmente, podemos tomarlo bajo diferentes ángulos. Ya casi nadie se acuerda, y no creo que le interese a nadie, qué fue lo que desencadenó esta crisis actual en Gaza, que fue el asesinato cruel y frío, a mi modo de ver, de estos 3 estudiantes israelitas a principios de julio, que fueron secuestrados por miembros de Hamas. Y a esto siguió también el lanzamiento cada vez más agudo de cohetes al desierto de Negev en el sur de Israel y a las colonias judías que viven en esa banda cercana a Tel Aviv. Y en este caso, yo creo que Hamas rompió las leyes del juego al lanzar cohetes sobre Tel Aviv y Jerusalén, lo cual es una cosa que siempre está, como se dice, off limits. Sí. No son cosas donde se deben entrar, áreas que deben ser tocadas. Sí. Por el otro lado, yo veo aquí una agudización de este conflicto con Gaza. Primero, por lo que dije, el bombardeo con Tel Aviv y Jerusalén. Segundo, la influencia que tiene el dúo Obama-Kerry se ha habido muy desprestigiada por una serie de eventos que han sucedido tanto en la Palestina como en todo el conflicto del Medio Oriente, incluyendo las negociaciones nucleares con Irán, y por el otro también toda el área está envuelta en este conflicto sunita, chiita, que no permite jamás tener el apoyo que hubieran tenido en otros momentos. Claro. Entonces, lo que yo veo y lo que yo sugeriría como comandante israelita es no entrar
en ese tipo de guerra urbana, casa por casa, donde las víctimas, eso sería terrible. Por definición, sería terrible porque hay que irlo sacando uno por uno. Lo que yo más haría es crear un cerco de suministros, tanto de agua, como de comida, como de electricidad, como de servicios. Este es el único caso en la historia de la humanidad donde un gobierno le está supliendo de bienes y servicios a un otro país que los está atacando sistemáticamente. Hay que recordar que el argumento usual que se utiliza con la autoridad palestina en Judea y Samaria de territorios ocupados no se cumple bajo ningún concepto en el caso de Gaza, porque el primer ministro Ariel Sharon les concedió la independencia en el año 2006. Sí. O sea que son completamente autónomos, independientes, y desde esa fecha han lanzado más de 20.000 cohetes sobre el territorio israelita simplemente como actos de agresión. Y en este caso, yo creo que la tapa ha llegado al pomo, y esta es la tercera operación que se realiza de tipo militar, pero como yo creo esta vez la desmantelación de la infraestructura terrorista de la organización Hamas, que es considerada como tal por el Departamento de Estado norteamericano y por la Unión Europea, creo que ha llegado el momento de tratar de desmantelar seriamente esta operación y reconcederles la autonomía administrativa. No creo que el anexo del territorio sea algo que le convenga a Israel actualmente, y mantener más o menos un precario balance de negociaciones con la autoridad palestina. Lamentablemente, y la historia lo demuestra, hay conflictos que por su naturaleza son irresolubles, salvo que haya un acuerdo internacional de un desplazamiento de amplios contingentes palestinos, digamos, hacia la parte de Jordania. Yo no veo una solución negociada a este conflicto. A lo máximo será un conflicto negociado, o sea un conflicto manejable, sí, en un futuro de otras generaciones, de 2 generaciones más. Wow. Porque todavía no hay forma de lograr acuerdos en puntos que para mí no conducen a ningún lado, como es concederle Jerusalén como capital del Estado palestino, y este derecho de retorno a los palestinos. Son condiciones maximalistas. Que es muy difícil, porque ¿cuántos palestinos serían entonces? Como digo, serían mayoría en el Estado de Israel. Sí. Entonces es prácticamente crearse un suicidio político con esto. Y esa es la intención, hay que decirlo claramente, de la autoridad palestina cuando demanda este asunto, y nadie se cuestiona por qué esos refugiados han sido mantenidos por 65 años en estos campos de concentración. En la autoridad palestina en Samaria, en Judea, hay 650.000 palestinos que son mantenidos en esos campos de concentración, y mientras tanto, de refugiados, ¿no? Sí, de refugiados. Y han recibido más de 20.000 millones de ayuda, y no ha habido una sola familia que haya sido sacada de esos campos y se le conceda, por ejemplo, una casa. Sí. ¿Por qué? Porque eso se mantiene como un factor político de presión en las negociaciones, el proceso de paz con Israel. Bueno, no nos queda más tiempo. ¿Quiénes tú crees que están más interesados de la comunidad internacional, o más bien quiénes podrían tener más influencia en la resolución de este conflicto? El mismo mundo árabe, Estados Unidos, la comunidad europea, ya para dar paso a otro programa que haremos en el futuro sobre esto y seguir analizando este tema. Bueno, la cuarteta tradicional, como dije, del Medio Oriente, Rusia, Estados Unidos, la comunidad europea, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Por el otro lado, la clave esencial es el apoyo del reinado a Arabia Saudita. Sí. Contribuiría largamente a crear las condiciones. Que ahora mismo no le interesa, tú dices. Actualmente están más involucrados en el conflicto chiita-sunita. Para ellos es vital, y para nosotros también, sí, porque hay que recordar, que no lo mostré en el mapa, que todo ese triángulo del oro negro que va desde la montaña del Tauro en Turquía hasta el Golfo Pérsico, ahí está el 56% de las reservas petroleras mundiales. Entonces, pretender que lo que está pasando en el Medio Oriente no nos va a impactar aquí al mundo entero, puede perfectamente convertirse en $400 el barril, sí, y $1,000 el galón de gasolina, sí, aquí en Santo Domingo. Lo cual no soportaríamos. Quebraría la economía mundial, sí, prácticamente. Claro. Entonces, hay puntos ahí geopolíticos que inciden en todo el estado de la economía mundial. Bueno, José, no nos queda más que darte las gracias y aprovechar tu presencia en el país para hablar, pues también este análisis del mundo árabe, del lejano Oriente, Occidente, que hemos hecho muchas veces en nuestro país, pero quisiéramos abordarlo contigo también, así como hemos hecho con este problema de Palestina-Israel. El problema de Israel y Palestina es un problema de tantos años, de la historia entera, de generaciones y generaciones, y por eso nos interesa tanto. Dos poblaciones
generaciones que han sufrido, que se han desgastado con este problema, que se han disminuido, que la verdad es que es muy penoso que no hayan podido pues conciliar sus diferencias, que aunque son muchas, sería mucho mejor a vivir en una guerra eterna. Gracias, José, gracias a ustedes, amigos televidentes. Recuerden que pueden volver a ver este programa los miércoles a las 4 de la tarde en el canal CTV de Cable Win. Hasta la próxima semana.